igual el campamento de Emilia igual mansión Miload, todos han estado muy raros desde el día, o la noche, en que Ren despertó, hace 8 días. ¿No crees? Un pequeño sonido provino de la criatura frente a él. Sé que quizá estoy siendo un poco paranoico. Bueno, o al menos súper cauteloso, como me gusta llamarme. Porque paranoico sería una exageración si se trata de estar alerta ante cualquier cambio esencial en su vida diaria. Sobre todo considerando lo mucho que tendría que adaptarme para lidiar con este tipo de cambios, esta vez no hubo sonido, solo una mirada que le decía, deja de perder el tiempo. Sé que estás preocupado, así que dilo. Lo sé, lo sé. Estoy divagando un poco antes de hablar. Subaru suspiró cansadamente, enderezando su postura, antes de comenzar a pensar y decir sus siguientes palabras. Desde ese día, mi Beako ha estado más atenta. No está mal, la verdad. Me abraza más, me deja acurrucarla más y ni siquiera se queja tanto de nuestras travesuras. Incluso juega conmigo a esos juegos. Parece que se ha convertido en un imán de cariño. No debería quejarme, pero tampoco parece querer dejarme sola para nada. Claro, habla de nuestro contrato. Pero incluso cuando salgo con otra persona, no me deja ir. Incluso parece creer que voy a desaparecer. Dijo, pero su tono no denotaba disgusto ni nada por el estilo. Subaru estaba realmente contento con lo mucho que se habían acercado desde aquella noche. Sin que él lo supiera, este comportamiento se debía a las horribles visiones que había presenciado. Visiones que la hacían considerarse un espíritu débil por no haber protegido a su contratista, quien en el pasado la había liberado de un destino cruel. Tal acto era su forma de cumplir su promesa autoimpuesta de no volver a fallarle a Subaru, un deseo que calentó el corazón de Subaru, incluso si no entendía por qué. También, Frederica-san y Petra-chan ya no me dejan ayudar con las tareas. Incluso siendo caballero, me dejaban ayudar entre sesiones de entrenamiento. Claro, era porque se lo pedí. Pero ahora ni siquiera parece gustarles la idea de que me esfuerce demasiado en estas tareas. Incluso recuerdo que Frederica-san me empujaba a entrenar con Garfiel, bueno. El regreso de Rem pudo haber influenciado eso. Rem es increíble. Antes podía encargarse del 80% de las tareas de la casa ella sola, mientras que el 20% restante lo hacíamos Nee-sama y yo. Y ahora que tenemos su eficiencia, sumada a la de Frederica-san, Petra-chan, Nee-sama y Clint, supongo que mi ayuda no serviría de nada, ¿verdad? No me puedo quejar, ya que soy bastante prescindible. Dijo, y en medio de sus últimas reflexiones sobre la pareja, se dio cuenta de que realmente no tenía sentido para él continuar con su trabajo extra como mayordomo, dada la cantidad de personas que ya realizaban el trabajo. Pero eso también era porque Subaru se consideraba una persona perezosa. Aunque fuera poco trabajo, le gustaría hacerlo. Sentir que no depende ni abusa demasiado del esfuerzo de los demás para mantenerse a flote. Sería, para él, como volver a vivir en casa de sus padres, sintiendo que, como lo querían, podía aprovecharse de quienes lo rodeaban. Tenía una línea de pensamiento sin indulgencia para sus actos de descanso. Sin darse cuenta de que eran indulgentes por una razón más profunda. El par de sirvientas estaban haciendo lo que podían, con lo que tenían a su disposición en ese momento, para intentar hacer la vida de Subaru más cómoda después de todo lo que había enfrentado, mientras aún le permitían entrenar sus habilidades para convertirse en un buen caballero para Emilia. Petra especialmente estaba tratando de usar su comportamiento y actitud para impresionar a Subaru, ya que, para ella, el regreso de Rem aumentaba su competitividad. Otto y Garfiel también parecen mucho más extraños, aunque Otto siempre ha sido extraño. Parece que se están tomando más tiempo para divertirse juntos. Aunque a veces parece que me observan tanto como mi Beako. Nan. Mucho menos, pero aún más de lo habitual. Garfiel incluso parece esperar que cuando salga, me encuentre con Elsa o algo así. Y Otto. Bueno, parece un poco sensible últimamente. Incluso bebe demasiado para mi gusto, y el de los demás, lo encontramos, en la foto de Rem despertando, tirado en el suelo, dormido con una botella, fue un poco gracioso y triste, ninguno de los dos conocía a Rem antes de unirse a nosotros, pero, también parecían afectados. Bastante afectados. Son más sensibles de lo que pensaba. Si es así, he oído que los amigos se alegran mucho por la felicidad ajena, pero a este nivel no me lo imaginaba, Subaru dijo con una mano en la barbilla y una expresión confusa sobre la actitud de sus dos hermanos. No le entendía cómo se comportaban estos dos respecto al despertar de Rem. Sin conexiones previas al santuario, ella era solo una chica que había estado en coma desde el momento en que se conocieron.
Incluso si se le pasaba por la cabeza que su comportamiento era simplemente una muestra de felicidad para él, aún había algunas lagunas en sus actitudes. Si supiera la verdad sobre las exhibiciones, tendría más sentido. Otto era de los que hablaban con Subaru con bastante franqueza, pero también era bastante emotivo. Antes creía poder descifrar por completo quién era Natsuki Subaru. Alguien que no podía pedir ayuda, por orgullo, por falta de confianza, por simple idiota, o por una combinación de las tres, y eso sería peligroso. Hasta que realmente entendió su peso. Subaru no podía compartir toda su información sin tener que explicar los sombríos detalles de sus habilidades deductivas, así que tuvo que confiar en la simple confianza de la gente, como hizo Otto en el santuario. Lo cual lo dificultaba todo. Porque incluso con buenas y detalladas explicaciones, acompañadas de planes bien pensados y funcionales, aún habría gente que cuestionaría y dudaría de la veracidad de su información y de cómo la obtuvo. Entonces se concentró más en entender lo que sentía Subaru, especialmente por miedo a que estuviera lidiando con una amenaza y preparándose en secreto porque existía la más mínima posibilidad de que nadie le creyera. Garfield, por otro lado, siempre fue bastante directo, pero de forma relajada. En el pasado, consideraba a Subaru un hombre extremadamente débil que dejaba las responsabilidades en manos de otros, especialmente en la lucha contra el santuario. Sin embargo, su mentalidad cambió tras superar la primera prueba del pasado y comprender que Subaru también la había superado, ganándose su respeto y admiración por haberlo ayudado a cambiar. Hasta que entendí realmente el peso de lo que pasó en aquellos días para Subaru. Teniendo que soportar tantas cosas solo, tantas dificultades, teniendo que planear para que todo saliera bien, mientras veía constantemente lo que su falta de fuerza física y mágica provocaba en esa situación. No solo en lugar, sino en los que le siguieron. El joven tigre vio cómo, sin fuerza, su capitán aún encontraba la manera, a pesar de su sufrimiento. Así que se volvió más vigilante ante las amenazas que pudieran estar cerca de él o de todos los que lo rodeaban. Ya no quería que Subaru saliera herido o muriera por su falta de fuerza en el combate, por lo que tenía que ser el escudo y actuar de esta manera. Era una forma de ambos intentar proteger a su hermano del peligro, pero Subaru no lo entendía. Roswaal, sigue siendo Roswaal, sigo sin confiar en ese tipo, ni en mi interpretación de qué tipo de personaje es. Pero aún me parece extraño, incluso siento que el apoyo en mí ha crecido. Ya sea confianza, dependencia o lo que sea. Parece que ha crecido, o al menos parece más preocupado por si podré cumplir sus deseos y los de Emilia Tan, pero todavía me da escalofríos pensar en él o pensar que podría importarle. ¿Por qué? ¿No debería ser algo bueno? Pero todos parecen bastante molestos con él. En serio, estoy seguro de que Remo y Frederica le han estado sirviendo comida mal preparada. Una vez creí ver un hueso en su sopa. Sus problemas con Roswaal no eran realmente graves, ya que habían tenido pocas interacciones reales en los últimos días. Además, al evaluar el comportamiento de los demás con el payaso, por mucho que no le importara, seguía siendo importante, y percibía la necesidad de su apoyo como padrino de Emilia. Era medio cierto. Roswaal realmente estaba un poco más atento a la habilidad de Subaru, ahora sabiendo la verdadera forma en que funciona este poder. ¿Inquietud? Sí, Roswaal realmente lo era, en cierto modo. Temía que si hubiera hecho algo, o si ocurriera algún imprevisto, Subaru tendría que recurrir a ello y crear nuevos eventos impredecibles. O que algo muy malo y traumático le sucediera a su carta más fuerte y todo fuera en vano. Y no era mentira ni extraño decir que ahora pocos tenían en estima a Roswaal. En las escenas del arco 4, sus intenciones, manipulaciones y aptitudes en cada situación, así como la clara demostración de que, incluso ahora, estaría dispuesto a matar a todos excepto a Subaru por el bien de sus planes de los últimos 400 años, lo convirtieron en una figura odiada. Salvo Ram, ninguno de ellos tenía buenas intenciones hacia Matters. Especialmente dado el punto de vista de lo lejos que estaba dispuesto a llegar para romper a Subaru y convertirlo en un trozo de trabajo, ganando aún más de su enojo al saber que todavía desearía tal cosa. Emilia Tan también ha sido muy buena conmigo. Me ha dejado descansar más durante los entrenamientos e incluso pasar más tiempo conmigo, y por eso, ve a Coar. Es como si fuéramos una familia. Un padre, una madre y una hija para darnos todo el amor que ya compartimos. Oye. Quizás me estoy precipitando. Pero, cuando dije eso, no parecía triste, incluso parecía un poco emocionada. No sé, pero como solía pensar que los bebés venían cuando un niño y una niña se besaban, y además, como aún no sabe lo que siente por mí,
No es que me queje del tiempo que hemos pasado juntos estos últimos días, solo creo que podría ser un problema. Si ella empezara a descubrir sus sentimientos por mí y descuidara sus estudios para convertirse en rey, eso podría desperdiciar todo nuestro esfuerzo, pero, me haría muy feliz si dijera que su amor es más grande. A pesar de su comienzo empalagoso al principio, su preocupación por lo que podría estar pasando en su cabeza apareció al final. Temiendo lo peor. Como en el fallido Loop. Cuando fue atacado por Elsa en la mansión, cuando pensó que Frederica era una traidora, cuando se enfrentó a Beatrice. Elsa lo había golpeado brutalmente, física y mentalmente, lo había golpeado, había visto a Petra brutalizada, Elsa le contó sus últimos momentos, cómo le pidió ayuda, a Frederica asesinada en la puerta del dormitorio de Rem, había asesinado a Beatrice frente a él y luego había matado a Rem, mostrándole el fracaso que era. Al regresar al santuario, vio la nieve, vio el estado de Emilia, y el final aún le hacía doler el corazón, sobre sus labios fríos, muriendo por el sangrado. Solo él sabía que ella no era así, algo que agradecía, sin saber la verdad, Emilia, en realidad, estaba dejando sus estudios para estar con Subaru, y sí, porque por fin había descubierto lo que sentía por él. Amor y gratitud. Y aunque quería confesárselo, deseaba más que nada corresponderle el amor y el cariño que había recibido de él desde que se conocieron, a pesar de las circunstancias. Pero no lo hizo por un sentido mayor. Todos estaban lidiando con demasiadas cosas en ese momento, aún digiriendo, en un proceso que les tomó tiempo comprender plenamente lo que habían visto. Emilia sintió que si confesaba los sentimientos que él había descubierto, inmediatamente después de su regreso, sin darle tiempo, podría sonar desesperado y fuera de lugar para ambas partes. Quería asegurarse de corresponder a sus sentimientos sin culpa. Sin la sensación de estar comprometerse con todo lo bueno que él había hecho, aunque ya sabía cómo sentirse al respecto antes de descubrirlo. Un simple pensamiento de no querer estropear sus sentimientos envenenándolo, sin Subaru, ahora confesando estas situaciones a este grupo de individuos, a su amado y fiel dragón de tierra, Patraschche, eran los sentimientos que todos tenían hacia él. Sus actitudes extrañas hacia Subaru, cuyo cambio fue repentino el día de su regreso, se asemejaban a un cambio en la personalidad de los personajes que se encuentran en historias paralelas, que los aleja del personaje principal. Lo cual, en este caso, es cierto, incluso aunque no supiera que había acertado. Incluso sin que él lo supiera, estos personajes experimentaron un viaje reflexivo que cambió su forma de ver el mundo y al propio Natsuki Subaru. En particular, se vieron a sí mismos y su actitud hacia el chico de ojos asustados y cabello negro. Esto los llevó a intentar hacerlo sutilmente, o al menos a un nivel que él tardó en percibir, pero sin éxito. Dado que Subaru es mucho más observador de lo que creen, incluso después de conocerlo tan profundamente, le fue fácil notar estos cambios, pues observarlos forma parte de su vida diaria. Y debido a su pensamiento negativo sobre sí mismo, viéndose como un inútil, un aprovechado y un parásito que depende de la gente, todavía no puede comprender las intenciones profundas de estos actos diseñados para ayudarlo a descansar y destinados a mostrar cuánto realmente se preocupan por él. Solo que hay dos personas que han estado actuando de forma más extraña que las demás, y eso me preocupa muchísimo. Sus palabras iban dirigidas a dos figuras muy importantes, si no las más importantes en sus interacciones de los últimos días, dada la relación que tenían antes del gran evento y la que tienen ahora. Rem y Ram. En la percepción de Subaru, estaban muy separados. Muy separados. Notó que muchas de sus interacciones eran superficiales, o cuando tenían cierta profundidad, eran breves y poco memorables. Hasta el punto de que ni siquiera los demás lo notaban, excepto este trío de hermanas y quienes las observaban. Aunque estaba muy contenta con el trato que recibía de Rem, quien parecía igual de apasionada, si no más, que la última vez que se vieron, el día de la ballena y el perezoso, pero también bastante agresiva con casi todos los demás. No de forma agresiva, como en aquellos bucles de la mansión, donde lo torturó e intentó matarlo con éxito, sino como un demonio agresivo y devastador. Casi como si su comportamiento cortés y amable se extendiera solo a él, y a algunos más. Pero trataba a los demás con cierta neutralidad. Una actitud pasivo-agresiva, hasta cierto punto, sin ser agresivo ni demasiado tranquilo. Sonaba igual que su hermana en relación con Rosual, solo que con su delicadeza que aún mostraba cierto grado de benignidad hacia ellos. Y hablando de su hermana, Ram, Subaru notó que su comportamiento también había cambiado. Lo más extraño de todo. Había dejado de llamarlo por el apodo que le había puesto desde que llegó, desde el primer día en la mansión.
Barusu, así lo llamaba ella, lo había estado llamando así desde que se conocieron. Su comportamiento también se había vuelto extraño. Ya no lo insultaba como antes. Si Subaru se quedaba quieto mucho rato, ella bromeaba sobre su falta de cosas que hacer o su pereza. Pero ya no. Las últimas veces que había estado descansando, y a veces arrastrando a Ren para ello, ella parecía cuidarlo especialmente como si fuera su criada personal debido al trato especial que le brindaba. Y también cómo se comportaban el uno con el otro. Parecían distantes, demasiado distantes. Durante el tiempo que pasaron separados, Subaru imaginó que su relación se estrecharía. Donde uno no se separaría del otro, pero parecían estar en el estado opuesto. Me pregunto si Renrin estará un poco molesta porque Nee-sama no la recordó, aunque es comprensible, ya que odiaría que mis padres me olvidaran. O Renrin, Emilia-tan y los demás. Pero pensé que sería comprensiva con Nee-sama. Después de todo, fue culpa de Gula, ¿no? Patrasche emitió un leve sonido, como si estuviera de acuerdo con sus palabras sobre la última parte. Aunque no comprendía del todo sus conversaciones, parecía comprender los sentimientos que Subaru intentaba transmitirle. ¿Por qué todo se complica tanto? Al menos aún puedo contar con mi dulce y confiable Patrasche. Subaru arrulló mientras acariciaba la dura y escamosa piel del dragón de tierra. El ser emitió un sonido de aprobación al tacto, así como un poco de orgullo por las palabras sobre ella. Supongo que lo que te parece tan complicado es pedirle consejo. Subaru se sobresaltó y casi saltó ante la repentina aparición de Beatrice. Había venido a los establos por dos razones específicas. Para hablar con su amado dragón de tierra y porque era uno de los pocos lugares que la mayoría de la gente no visitaba a menudo. Otto, como mucho. Así que fue una sorpresa que el pequeño gran espíritu apareciera en este lugar. ¿Qué haces aquí, Beako? Pensé que estarías descansando o leyendo un poco. ¿Qué hago aquí, supongo? Vine a ver por qué el idiota de mi contratista estaba en los establos, y luego te encuentro hablando y pidiendo consejos sobre cosas complicadas a un dragón de tierra en lugar de a tu espíritu, de hecho. A pesar de su moderación, era evidente que la pequeña rubia estaba descaradamente celosa del intercambio de palabras que el joven mantenía con el ser en los establos. A Patrasche no pareció importarle el comentario de la chica y se limitó a soltar un pequeño bufido arrogante, como si reconociera los celos, aunque al mismo tiempo se sintiera orgulloso de ser la causa de tales sentimientos. Y Beatriz tenía más razones, por supuesto. Patrasche no había visto las exposiciones que ella y los demás habían visto, así que, sin saberlo, tampoco conocía las historias que Patrasche y Subaru compartían, ni compartirían, ni en esta época ni en otras. Un vínculo especial y envidiable para el gran espíritu. Si estás tan desesperado por pedirle consejo a un dragón de tierra, debes de necesitarlo urgentemente. Así que he venido aquí para intentar aconsejarte en todo lo que pueda, ya que el consejo de un gran espíritu, o al menos de alguien que pueda hablar directamente, es mucho mejor, supongo. Dijo mientras se acercaba a Subaru, sentado en el suelo. Ocupando su lugar en su regazo, se sentó, cruzándose de brazos mientras miraba fijamente a Patrasche, quien parecía indiferente a sus palabras. ¡Ay! Mi celosa Beako es tan linda que no puedo resistirme. HMPH. Al ver esta escena, Subaru no pudo evitar abrazarla con fuerza y frotarle la mejilla contra el cabello del espíritu. Beatrice, complácida, seguía mirando con arrogancia al dragón. Ahora dime qué tienes en mente realmente. Bueno, ya que mi querida Beako quiere darme su gran consejo, no creo que pueda negarme. Necesito la ayuda de una mente brillante como la tuya. HMPH. Patrasche y yo estábamos hablando de Rem y Ram. ¿Has notado que su comportamiento es bastante diferente, sobre todo entre ellos? Estoy intentando comprender qué pasa entre ellos, pero me parece muy extraño, como si faltara algo que no entiendo. Subaru levantó la vista mientras divagaba, con una mano en la barbilla. La revelación la incomodó un poco. Sin darse cuenta, una leve expresión de ira y disgusto cruzó el rostro del pequeño espíritu. Beatriz sabía por qué. Fue durante las exposiciones. El pequeño espíritu vio cómo su relación se desmoronaba, o al menos se sintió profundamente herido por lo que vio. El Oni de cabello azul se sintió herido al descubrir que Rosual, quien aparentemente por bondad las había salvado a ella y a su hermana, en realidad había provocado todo lo malo que les había sucedido en sus vidas, a los demás, y en especial a Subaru. Pero lo más doloroso fue ver que su hermana sabía de estas maquinaciones.
Descubrir que su amada hermana estaba involucrada en tales cosas, permitiendo que sucedieran a sus espaldas y fingiendo indiferencia para proteger al hombre que ama, mientras ella y Subaru sufrían el peor destino a manos del señor payaso. Fue un dolor emocional inmenso. Aún más cuando Rem intentó atacarlo, intentó hacerle pagar, pero Ram lo defendió, aun sabiendo que solo era una herramienta que Roswaal no tendría reparos en usar para sus planes de revivir a Echidna. Y ese era otro tema que empeoraba la situación. Ser utilizada, engañada, y todo por alguien que quería revivir a una bruja. El culto de la bruja le había arrebatado todo lo que era valioso, y pensar que estaba sirviendo a alguien con un objetivo casi similar al suyo, alguien a quien su hermana defendería con su vida, y alguien que usaría a su amado como herramienta para lograr esos objetivos. Y así comenzó la pelea entre ambos que Subaru estaba experimentando con sus propios ojos. Porque se trataba de algo más profundo de lo que este hombre podía saber o entender debido a su falta de información y visión de tales escenas. No creo que debas preocuparte por cosas tan insignificantes como las criadas Onis, en mi opinión, supongo. Ah, Beako. ¡Qué maldad! ¿Quieres el consejo de tu espíritu, verdad? Mi consejo es que dejes que resuelvan sus problemas y no te preocupes en absoluto. Esos fueron sus consejos, aunque la propia Beatriz sabía que no eran lo que Subaru quería oír. Pero no le importaba. Ambas hermanas estaban en su lista negra personal de personas que habían lastimado a Subaru y no serían perdonadas. Aunque considerara a Rem digna de tener una relación, incluso matrimonio, con Subaru, no la perdonaría hasta su muerte. Hasta entonces, habría tanta fricción que Beatriz alejaría a Subaru de ella, emocional o físicamente. ¿Cómo van a entenderlo si ya casi no se hablan? Esta maldita pelea entre hermanas, ni siquiera tuve una que la entendiera. Sería mucho más fácil si yo tuviera una experiencia así. Pensé que el dúo del borracho y los músculos en lugar del cerebro eran tus hermanos de consideración, supongo. Lo son. Pero por sangre, por nacimiento, es más complicado, Beako. Sobre todo ellos. Son gemelos, comparten un vínculo especial, ¿verdad? No puedes decir que lo ignoremos y sigamos adelante. Arr. Vaya contratista idiota, supongo. Te sigo diciendo que no te metas en este tipo de conflicto que va por debajo de lo que deberían ser tus principales intereses, esa es mi opinión, sin duda. Beatriz habló con su tono autoritario e indiferente, sin querer que Subaru se preocupara ni se concentrara en los problemas de las gemelas. Deseando que lo dejara atrás. HHM. No sé por qué haces esto, sobre todo con Rem y Ram, ya que las conoces desde hace mucho tiempo, pero para allá. No quiero que se peleen para siempre y necesito tu apoyo, si puedes. Las palabras serias y autoritarias de Subaru la dejaron preocupada de que hubiera captado su enojo o decepción, especialmente dado el ceño fruncido que le estaba dando en ese momento. Beatriz asintió. Lo siento, supongo. No vuelvas a mirar así a Betty. Dijo con un tono más triste. Haber visto esa mirada de decepción y tristeza antes, dirigida a ella, fue horrible. Recibirla de nuevo no era algo que deseara por ningún motivo. No me gusta, pero a veces tengo que hacerlo. Tienes que ser más perspicaz con cosas importantes como esta si quieres hacer más amigos, Beako. Solo necesito a mi contratista, supongo. Ahora tenemos que pensar en una buena manera de hacer que hablen. Continuó, ajeno al rápido murmullo de la chica de cabello rubio taladro. Realmente necesitan resolver lo que sea que estén pasando. Bueno, puede ser complicado y llevar mucho tiempo, pero tienen que dar el primer paso. Si no, todo solo empeorará con el tiempo, ¿no crees? ¿Y qué quieres hacer? Encerrarlos en una habitación y obligarlos a hablar, supongo. Los ojos del pequeño espíritu se abrieron de par en par y su rostro se contrajo al escuchar la sugerencia que le había dado a su contratista. Conociendo a Subaru tan bien como antes, ahora sabía aún más. Bastaba con levantar la vista y ver una sonrisa emocionada en su rostro para que supiera que no solo había considerado la idea, sino que ahora la llevaría a cabo. Un plan sencillo, pero eficiente. ¿De qué te gustaría hablar conmigo, Subaru-kun? Preguntó Rem con curiosidad mientras seguía al joven de cabello negro. Ahora que habían pasado unos días, había vuelto por completo a su trabajo, así que estaba limpiando unas ventanas cuando recibió la llamada de Subaru para que lo acompañara. Aunque me encantaría pasar mucho tiempo con Subaru-kun, tu Rem aún necesita cumplir con sus obligaciones. Además, Emilia-sama podría ponerse celosa si pasamos demasiado tiempo. Si Emilia-tan se pusiera celosa, me alegraría. Eso demuestra cuánto está descubriendo sus sentimientos por mí.
Subaru-kun no tiene reparos en mostrar su aprobación con este tipo de cosas. El héroe de Rem es increíble. A pesar de los elogios, siento que no fue algo que debiera ser elogiado. Su intercambio de palabras continuó mientras recorrían los pasillos, rumbo a la habitación de él. El tono juguetón entre ellos alivió el ambiente. Realmente necesitaba tu ayuda con algo, y solo tú puedes ayudarme. Esas eran las palabras que había dicho antes, y ahora también, pero sin revelar demasiado sobre lo que necesitaba de ella. A pesar de ello, Rem no negaría la petición. Si Subaru le pedía algo, ella intentaría complacerlo lo mejor posible, sobre todo si se trataba de algo personal que solo les correspondía a ellos dos. Solo espero que el corazón de Rem esté listo para los avances de Subaru-kun. Ay. A decir verdad, soy yo quien debería preparar mi corazón para lo que podrías intentar, ¿no crees? Subaru replicó el murmullo avergonzado de Loni de cabello azul. Desde hacía 10 días, ella había dado el primer paso para completar el primer beso entre ellos. Que técnicamente era el tercer beso que Subaru se daba en los labios, si contabas el beso de la muerte, algo que Subaru no contaba. Aquí estamos. Pase primero, por favor. El joven de cabello negro preguntó en tono fuerte. Puede que a Rem le pareciera un poco extraño el tono fuerte de Subaru, pero no le preguntó nada al respecto. Se acercó a la puerta del dormitorio y la abrió con facilidad. Al entrar, se encontró con una escena. Ram sentado en la cama, levantándose al ver entrar a Rem, y Beatrice, que se dirigía a la entrada. Mientras ambos intercambiaban una breve mirada, Beatrice pasó al lado de Rem, uniéndose al lado de Subaru y como pareja la empujaron suavemente hacia la habitación y agarraron las puertas para cerrarla rápidamente. Al otro lado sonó un candado. Lo siento, Rem Rin. No te engañé cuando te dije que solo tú podías ayudarme a ayudarte a arreglar lo que pasó entre ustedes. Sobre todo, fue idea de Beako, así que no destruyas la puerta ni el pomo de nuestra habitación, Beako. Lanzas acusaciones contra su espíritu y luego le pides su apoyo, no hay vergüenza en eso, ¿verdad? Hubo un breve intercambio al otro lado de la puerta entre el caballero espiritual y su espíritu contratado. Mientras los dos Onis se sentían incómodos, Ram observaba la espalda de Rem, mientras ella miraba la puerta. Subaru-kun, desde que despertaste, apenas has hablado con Nee-sama y vi que algo muy extraño estaba pasando, así que, solo quería que estuvieran juntos, aunque fuera 5 minutos, para ver si podían hablar y al menos empezar a aclarar lo que sea. Puede sonar egoísta, pero... ¿podrías quedarte dentro solo ese tiempo? Al menos, para empezar, esta fue la petición de Subaru desde el otro lado cuando escuchó el llamado de la criada. Aunque le dolía por dentro engañar a Rem, Subaru también estaba preocupado por todo lo que había visto hasta entonces. Sobre todo, quería resolver lo que estuviera pasando. Por supuesto, no sabía el alcance de lo que realmente les había hecho daño. Para el trío, solo veía una pelea fraternal no muy profunda. Ni siquiera Rem y Ran podían culparlo. La azul se giró para encarar a la rosa. Sus miradas se cruzaron por un instante, antes de alejarse corriendo. Los siguientes minutos pasaron bastante rápido, alrededor de 3:30, los dos permanecieron sentados por un rato, en silencio. Dejando que el silencio se instale entre ellos por un largo tiempo. Había pasado mucho tiempo desde que habían estado juntos más allá del teatro, desde que habían visto todas esas exposiciones. Tras presenciar las mayores revelaciones de sus vidas. Entre ellos estaba la revelación que condujo a la situación entre ellos ahora. El hecho de que Rem, durante todos estos años, hubiera sido engañada por su antiguo maestro y su hermana mayor, generó sentimientos encontrados que se transmitieron entre su conexión. Tristeza. Decepción. Enojo. Herir. Los sentimientos que cada uno sentía. Pero había algo que ninguno sentía por el otro y que necesitaba ser dicho: no te odio, Ram Nee-sama. Rem fue el primero en romper el silencio entre ellos, haciendo que Ram soltara el aire que contenía sin darse cuenta. Rompiendo el hielo y pasando al tema principal que podría iniciar semejante conversación, por mucho que Rem haya resultado herida, no podría odiar a Nee-sama. No tengo ese derecho. Cometí el pecado de alegrarme de que mi hermana perdiera su cuerno, al igual que yo, aunque Rem, quien casi mata a Subaru-kun por su ira contra esos monstruos cultistas, no lo hiciera. Por mucho que intente perdonar o al menos superar mis errores, Rem sabe que nunca podrá hacerlo. Rem jamás podría perdonar a una versión de Rem que lastimara a Subaru-kun. Al igual que Rem no pudo perdonar a Rosual por las atrocidades que les hizo a Nee-sama y Subaru-kun. Jamás. Jamás.
Rem desearía tener el poder ahora y la oportunidad de extinguir su vida, y lo haría sin dudarlo, pero yo no puedo. Haría que todos los esfuerzos de Emilia-sama y Subaru-kun fueran en vano. Pero si tuviera que elegir entre salvar a Rosuaal o a Subaru-kun, no dudaría en salvar a Subaru-kun y dejar que Rosuaal muriera. Pero, a Ren le duele el corazón pensar que Ranme-sama siga dispuesto a morir por alguien así, alguien que destruyó la vida de nuestra aldea, alguien a quien solo le importa revivir a una bruja que lo besó solo una vez hace más de 400 años, y alguien que ve a Ranme-sama como un instrumento desechable. Duele pensar que Ranme-sama lo haya elegido por encima de todos nuestros compañeros, e incluso de mí. Las palabras de Ren fueron directas, cargadas de la tristeza y la ira que sentía hacia Rosuaal y la situación que las había llevado allí. Incapaz de mirar a su hermana, miró fijamente las manos de Ram, que sujetaban la falda de su traje de sirvienta. Todo lo que había sentido desde que se sintió como una simple copia de su hermana, expuesto, nunca pondría las palabras de un evangelio por encima de ti, Rem. Fue el turno de Ram de romper el silencio después del final de las palabras de Rem. Para Ram, pase lo que pase, siempre ha habido dos personas importantes en su corazón: Rem y Rosuaal-sama. Siempre ha sido así para Ram, y siempre lo será, o al menos eso es lo que Ram siempre pensó. Porque la vida de Ram estaría completa si tan solo pudiera vivir junto a mi hermana y Rosuaal-sama. El día que Ram perdió su cuerno, aunque doloroso, fue un día feliz para ella. No le gustaba cómo la gente de nuestro pueblo trataba a su hermana de forma diferente, cómo la trataban como si fuera alguien superior a todo. Le ponían un peso sobre ella que odiaba. Perder el cuerno, perder ese peso, aunque doloroso, fue liberador. Cuando Ran descubrió que Rosuaal-sama había causado la pérdida de su cuerno y la masacre de nuestra aldea, sentí ira, como es natural, pero también gratitud. Gratitud por haberme quitado un peso de encima y librarme de esa gente horrible que en realidad no se preocupaba por mí ni por Rem, mi querida hermana. Me enamoré de él. Incluso ahora, aún sabiendo lo que sé, aún sabiendo lo equivocado que algunos podrían pensar que está. Lo amo. Lo amo lo suficiente como para que no me importe que me vea como una herramienta, mientras me quiera cerca. Y estaré contenta de vivir así hasta el final. Si me quedo a su lado, logre o no sus planes, seré feliz. Pero, eso no significa que ignore sus problemas. Incluso sin su evangelio, sé que sigue intentando manipular a todos, especialmente a Subaru, para lograr su objetivo. Sobre todo con sus palabras y acciones, pero aún quiero creer que puedo salvarlo de este camino, quiero poder sacarle estas ideas de la cabeza. Para que finalmente pueda liberarse de las garras de esa bruja. Amo a Rosuaal-sama. Pero te amo más a ti, Rem. Si tuviera que elegir entre ustedes dos, te elegiría a ti. Elegiría sin pensarlo, sin dudarlo. Porque te amo como a un hombre, pero el amor que siento por mi hermana es más grande que este amor. Y nunca lo dudes. Estas fueron las palabras de Ram en ese momento, dejando al descubierto su propia decepción por todo lo que le habían enseñado y herido, odiando la idea de haber hecho que su hermana cuestionara su amor por ella. Su mirada no dejaba de fijarse en el rostro de su hermana gemela. Todo lo que había sentido desde el fatídico día en que perdió su cuerno hasta hoy, expuesto, Rem alzó la mirada para encontrarse con la de su hermana. Ambas tenían los ojos llorosos, con solo unas pocas lágrimas fluyendo, cada una esbozando una pequeña, débil, pero feliz sonrisa. Te amo, Mee-sama. No quiero odiarte jamás. Yo también te amo, Rem. Aunque me odiaras, te amaría tanto como ahora. Las palabras que tanto deseaban decir volvieron a salir. Sin dejar de mirarse fijamente, ambos juntaron las manos en un acto de unión. Aunque aún sentían lo que sentían. Tristeza, decepción, ira y dolor, empezaron a sentir algo más. Felicidad. Porque a pesar de todas las dificultades, aún eran capaces de unirse. Estoy feliz, Ranme-sama, no podría imaginar mi vida sin ti y sin Subaru-kun. Dijo Rem, secándose un poco los ojos. Ram tuvo que contener uno de los comentarios sarcásticos que siempre quería lanzarle a Subaru. Sabía que no sería agradable soltar esos comentarios sobre él delante de su hermana, sobre todo porque implicaban llamarlo asqueroso o pervertido, algo que no tendría la moral para hacer, dada la persona de la que está enamorada y la opinión que Rem tiene de esa persona. Aunque le duela el corazón a tu hermana mayor, Subaru sigue siendo la mejor opción que se me ocurre para cuidar de mi hermana menor. ¿Sí? ¿Sí? El héroe de Rem lo es. La chica de cabello azul asintió rápidamente varias veces de manera enérgica, emocionándose un poco más, feliz por el comentario positivo respecto a su héroe y amado. ¿Ya hablaron?
Vamos a almorzar pronto, no me gustaría tener a dos chicas encerradas en mi habitación. Aunque, aparte de lo que digan de mí, me temo que Nee-sama podría intentar destrozar mi habitación. Hablando de él, fue Subaru quien habló desde el otro lado de la puerta. Esto provocó una pequeña risa de Rem y un bufido de Ram, quien se resignó a ello. Sí, Subaru-kun. Ya puedes abrir la puerta. Sí, va Subaru. Hablemos de algunas cosas por ahora. Los dos respondieron uno tras otro. Dicho esto, el joven abrió la puerta doble del otro lado, dejándolos libres. Él y Subaru estaban afuera, unos pasos atrás, para darles espacio. Desde aquí veo que te ves mejor. Tu plan fue muy bueno, Beako. Sencillo, directo y eficiente. HMPH. Claro que ese plan funcionaría. Estos dos cabezas huecas solo necesitaban el impulso adecuado para arreglarse, sin duda. Aunque no me opondría si no quisieras meterte en sus problemas, de verdad. Subaru levantó el pulgar hacia el lindo espíritu de aspecto infantil, que infló su pecho con orgullo y parecía superior después de recibir el simple cumplido y la aprobación del joven de ojos aterradores. La última parte de su comentario no escapó a los otros dos Onis. Especialmente Ram, quien conocía muy bien el nivel de ira del espíritu hacia cualquiera que hubiera lastimado a Subaru. Así que el cambio en su trato fue una forma de al menos intentar apaciguarlo, e incluso dejó de usar. Nee-sama, tengo una petición egoísta. Por favor, deja de tratarme así. Subaru hizo una reverencia exagerada frente a Ram mientras ella reflexionaba, aplaudiendo con las manos sobre su cabeza en señal de súplica. Sorprendiendo al trío por el acto repentino. ¿Cómo, beba Subaru? Eso es. Es muy extraño que me llames por mi nombre, Nee-sama. Me había acostumbrado a que me llamaras Barusu desde que nos conocimos y me convertí en mayordomo. Sé que quizás antes querías burlarte de mí, pero, Beatrice chasqueó la lengua ante este comentario, lanzando una mirada sucia al Oni rosado. Después de un tiempo me gustó mucho. Aunque no sea para ti, se convirtió en un apodo cariñoso. Un apodo especial solo para nosotros dos. Me encanta cuando me llamas así como disfruto de nuestras bromas, insultos y cuando me haces trabajar, o quizás no tanto cuando me llaman pervertida, pero me encanta todo lo demás. Para mí, estos momentos con Nee-sama son como jugar con una hermana. Nunca tuve una, así que cuando empecé a hacer estas cosas contigo, finalmente me di cuenta de cuánto siempre lo había deseado. Por favor, Nee-sama. Ahora sé que te importa y me has agradecido, pero por favor, no nos lo quites. No quiero tener que depender de hacer bromas con Otto, es terrible. Ese fue el discurso ligeramente desesperado dirigido al Oni de cabello color melocotón. Estos eran los verdaderos sentimientos sobre su relación con Ram. Sin importar los insultos ni el apodo que le había puesto, Subaru no lo veía como algo malo. Les sorprendió el hecho de que ahora le pidiera que volviera a su tratamiento anterior. Ram había pensado, durante todo el programa, que todos los intercambios que habían tenido, o el apodo y los insultos, lo habían lastimado. ¿Pero le gusta? Lo que vio no fueron insultos, sino solo bromas entre considerados hermanos. Solo ella, Barusu es un masoquista sin remedio. El dulce e inocente Ram intentó mostrarle un poco más de respeto a esta pobre criatura, pero sus lascivos instintos masoquistas no lo toleran. Ha vuelto. ¿Y por qué me quejaba antes? Esta es la peor versión de Nee-sama. Maldita sea, soy una tonta. Me retractó de todo lo que dije antes. Y así ese fue el primer intercambio normal entre ellos después de regresar del teatro. Ram tenía esa pose y aura superior, mientras daba una pequeña sonrisa burlona, mientras Subaru comenzaba a hablar de una manera desesperadamente exagerada, haciendo violentos movimientos de rascarse la cabeza. Pero estaba bastante claro. Ninguno de los dos lo decía en serio. Ram no intentaba ofender a Subaru, y Subaru en realidad no estaba desesperado ni entristecido por sus ofensas, sino agradecido de volver a ser el mismo. Ahora sin la aparente preocupación que el Oni sentía por sus palabras, pero ahora conociendo sus verdaderos pensamientos. Rem dejó escapar una pequeña risa ante la interacción y Beatrice continuó con una mirada irritada pero resignada, permitiendo que esto continuara solo por los deseos de su contratista, mientras prometía darle una lección a Oni si cruzaba una línea que lastimara los sentimientos de Subaru. Es tan agradable ver a todas las personas importantes para mí reunidas para comer, Rosual también está aquí, y Otto, oye, ¿por qué me pusiste al lado de Rosual, Natsuki-san? Fue la primera interacción cuando el cuarteto llegó al comedor de la mansión. Otto se irritó y ofendió rápidamente al ser puesto al mismo nivel que el payaso.
Rosual simplemente soltó un pequeño bufido divertido. ¿Viste eso, Nee-sama? Es un desastre con las conversaciones informales y educadas. Tienes razón, Barusu. Lo siento. Pensé que si parábamos, podría soportar esas sutilezas. Pero es tan incapaz de entender esas bromas que es lamentable. Este merciante es un desastre. Sí, sí. Ninguna esperanza. Otto, qué vergüenza. Tenemos que darte una lección con nuestra amabilidad para prepararte para el mundo. Sí, lo es. Aunque sea inútil. Como dijo Barusu, pensamos que al menos deberías aprender a lidiar con ofensas divertidas como esta sin perder los estribos, para no arruinar ninguna negociación en el futuro. ¿Por qué me ofendo? Espera. ¿Me estás criticando por ser fácil de ofender? ¿Cómo se supone que debo reaccionar si se juntan así? Tras la combinación de insultos del dúo, Otto se quejó con un grito y un exagerado rascado de cabeza. Aunque al principio los demás se sorprendieron por el regreso del apodo de Ran para Subaru, pronto se dieron cuenta de su unión y empezaron a reírse de las burlas que ambos le lanzaban al joven canoso. Sin explicación alguna, era evidente que sus interacciones habían vuelto a la normalidad. Claro, me alegra verlos de nuevo como antes, Subaru-kun. Así que podemos esperar que vuelvan a jugar juntos. Qué bien, creo que Ramsan se habría entristecido mucho si se hubieran perdido las bromas que solían intercambiar. Señor Rosual, Ram se sonrojó y cerró un poco la cara ante el comentario de Rosual sobre ellos dos. Estoy de acuerdo. Me alegra que hayas vuelto a la normalidad. Solo quiero que se lleven mucho mejor de ahora en adelante, ¿entiendes? No peleen ni hagan berrinches, ¿de acuerdo? Ay, Emilia Tan se ve tan linda intentando hacer una mueca. Pero es vergonzoso que la traten como a una niña. Subaru se sonrojó y esbozó una pequeña sonrisa ante el comentario de Emilia sobre la pareja. Esto provocó otra risa entre los demás, especialmente en Otto, quien estaba contento con su castigo por haber sido avergonzados por las personas que más apreciaban. Subaru se sentó con Beatrice en su regazo. También estábamos a punto de hablar de un asunto bastante importante, Subaru-kun, que es de interés general para todos. El comentario de Rosual provocó un pequeño gruñido de los demás. ¿Qué pasa, Rocky? No me digas que te metiste en un escándalo con alguna chica, o chico. Oh. ¿Qué opinas de mí, Subaru-kun? Si le dijeras eso a alguien fuera de esta habitación, podría pensar mal de mí, ¿no crees? Sería muy malo. No me culpes. Tu cara, con ese maquillaje. De donde yo vengo, todos sospecharían, Rocky, deberías preocuparte si estás cerca de un parque con niños. El intercambio entre ellos se percibió con un tono diferente. Algunos soltaron pequeñas risas ante la burla dirigida a Rosual. En particular, recordarían esas palabras para burlarse más de él en el futuro. Lo que quiero decir es que, dentro de 2 días, tendremos una reunión con los demás campamentos de nuestro campamento para discutir un asunto importante para Emilia-sama y todos deberíamos prepararles una buena recepción. Rosual reveló casualmente. Nota, chicos, acabo de empezar a leer el arco 5, pero quería preguntarles algo. ¿Por qué veo a tanta gente decir que Emilia no ha evolucionado mucho o nada desde el arco 4? Ya que veo que hay gente quejándose y hablando mal de ella constantemente. No me importan los spoilers, ya que también estoy viendo vídeos de resúmenes y teorías de Zero. Por eso quería saber por qué, al igual que los demás, la están criticando tanto en los arcos de las novelas actuales. Incluso he oído que no ha avanzado en ningún aspecto importante. Y por si quieres saberlo, Mile,